Seguramente has notado que en la iglesia de hoy hay una discrepancia con respecto al día de Pentecostés, porque hay unos hermanos que dicen que cuando llegó el Espíritu Santo sobre los 120 hermanos que estaban ahí, dicen que las lenguas que él repartió son lenguas humanas, es decir, inglés, francés, alemán, etcétera. Sin embargo, hay otros hermanos que dicen que las lenguas que se dio ahí ese día también eran lenguas angelicales, es decir, lenguas celestiales, que el humano no puede percibir o comprender, o menos mal que pase un evento sobrenatural y lo puedas entender. En el día de hoy vamos a ver lo que tiene que decir la palabra con respecto a lo que pasó el día de Pentecostés. ¿Existirán las lenguas angelicales o simplemente eran lenguas humanas, como dicen algunos hermanos? Muy buenos días, mi nombre es Joshua Almanza y soy una persona que me gusta estudiar y enseñar la palabra de Dios. Así que te pido por favor quédate a ver este video para ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor con respecto a este tema. Ya comenzamos. Antes de continuar, quiero aclararle que este tema del hablar en lengua es muy amplio y voy a hacer una serie de videos para que podamos entender y comprender este tema a profundidad, porque queremos ver todo lo que dice la palabra con respecto al hablar en lengua, para que cuando el día de mañana alguien le toque este tema, usted va a estar preparado para poder hablar. Aquí solamente voy a enseñarles lo que la palabra no quiere decir respecto a este tema. Para poder entender este tema, o mejor dicho, del día de Pentecostés, debemos comprender una cosa, que el Espíritu claramente nos muestra tres grupos de personas aquí. Estaban en el grupo de los 120, que obviamente sabemos quiénes eran los apóstoles y los hermanos que creían en nuestro Señor Jesucristo y vivieron y convivieron con Él tanto durante su vida y después de la resurrección de Él. Todos sabemos que después de eso el Señor Jesucristo ascendió al cielo hasta que ya no los apóstoles y los 120 que estaban ahí no pudieron verlo. Entonces, el otro grupo era aquellos que podían entenderlo, porque dice la palabra que ellos lo entendían conforme a sus lenguas nativas. No era en el lenguaje hebreo, sino el lenguaje de ellos, que hablaban naturalmente desde que nacieron o desde el lugar que nacieron. Y estaba el otro grupo que no lo entendían. Primeramente hablaremos del grupo que lo entendían para que vean que la palabra nos dice claramente estos temas. Como hemos dicho claramente, el primer grupo eran los 120 que estaban ahí, que eran los hermanos, fueron los que vino el estruendo o el viento recio que soplaba sobre ellos y lo llenó del Espíritu Santo. De ello vamos a hablar, claro, que sí, levemente, pero en este momento quiero enfatizar el grupo número 2 o al que yo llamo número 2 porque es el siguiente de cual habla. Aquí como vemos en la palabra de Dios, dice claramente verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí vemos un punto muy importante, como el Espíritu Santo a estos judíos que no eran cristianos, todavía no creían en el Señor Jesucristo, y de alguna manera el Espíritu Santo ya estaba dando buen testimonio de estos varones. ¿Qué quiere decir aquí? Que por lo menos de este grupo de judíos, no estoy diciendo de todos los que estaban ahí en Jerusalén, sino de este grupo que el hermano Lucas escribió, parece que eran judíos de verdad, eran judíos conforme a la ley, conforme al deseo del Señor, conforme a la obediencia de la palabra. Simplemente podemos comprender de que no creían en el Señor Jesús y no, y es lo más natural, es lo más lógico, porque
Habían pasado días, meses apenas, desde que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió. Era lo más normal que estas personas no creyeran en Él. Yo estuviera en su posición y también yo estuviera ahí metido porque me fuera difícil, complicado creer en un hombre normal, porque debemos entender que el Señor Jesús en ese momento que se le mostró al mundo era en su forma humana. Entonces, a pesar de eso, el Espíritu Santo habla bien de ellos. Les dice varones piadosos. ¿Qué pasa con estos varones piadosos? Ellos eran lo único que entendían al Espíritu Santo cuando los hermanos hablaban. Es decir, aquí los 120 también pienso yo que estaban impactados de lo que estaban sucediendo. El Señor Jesús le había dicho que se quedaran en Jerusalén para recibir la promesa del Padre y que recibió también de su propia persona. Pero estos hermanos, debemos comprender una cosa, ellos no sabían exactamente lo que les iba a suceder. Ellos esperaban que el Espíritu Santo sí llegara, esperaban que fueran dotados de poder, pero no sabía cómo iba a suceder. Y estos hermanos, aquí sí me estoy refiriendo a los 120, estaban también, imagino lo más normal, viene un viento recio hacia ti, ¿cómo vas a estar? Y estos hermanos, dice la palabra, que ellos hablaban entre ellos, es decir, entre los 120, estaban hablando, pienso yo que es lo más natural, sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Estos hermanos, en ese momento, en el momento que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, no estaban predicando ni enseñando la palabra. Simplemente estaban hablando entre ellos. Pero aquí sucede, aquí donde vamos al grupo número 2. Este grupo, que son los que lo entendían a los hermanos, conforme a la lengua de ellos, dice, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Si nos ponemos a pensar el lenguaje de los judíos en aquel entonces, era el arameo y hebreo. Pero aquí no se estaba refiriendo a esta lengua, sino se estaba refiriendo a la lengua que ellos, en la cual habían nacido. Un ejemplo, quiero recalcar aquí que cuando yo mencioné francés, inglés y etcétera, no me refería a que ellos estaban hablando en ese idioma, simplemente lo di como un ejemplo, como lenguaje humano. Acá en este caso, si nacieron en Persia, estaban hablando persa, un ejemplo. Si nacieron en Siria, estaban hablando conforme al idioma que se habla en Siria. Y así ellos escuchaban. Aquí, ¿qué está sucediendo? Que cuando los 120 estaban hablando entre ellos, recalquemos, no estaban predicando ni enseñando en ese momento. Simplemente pienso yo que estaban hablando entre ellos. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? De la boca de los 120 salía lo que ellos querían decir, pero el Espíritu Santo lo cambiaba. Lo cambiaba y al oído de estos varones llegaba en el idioma nativo de ellos lo que el Espíritu Santo le quería decir. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque si podemos ver en el verso 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estas personas no solamente estaban escuchando en su idioma nativo a los hermanos o a los 120, simplemente lo que ellos estaban hablando, no. Estaban escuchando lo que el Espíritu Santo le quería decir. No sabemos con exactitud, pero dice las maravillas de Dios. Esto sucedió también en el Antiguo Testamento muchas veces, pero me gustaría recalcar el siguiente evento, que lo podemos encontrar en 1 Samuel 10:10, que dice lo siguiente. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. En este caso se refería a Saúl. Y dice la palabra, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder.
El mismo evento que sucedió acá en el día de Pentecostés de forma individual. Y dice, y profetizó entre ellos. Esto mismo fue lo que le sucedió a los apóstoles, o mejor dicho, a los hermanos, a los 120 que estaban en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo le llegó con poder. Y estaban profetizando también, porque si vemos nuevamente en el versículo 11, lo vuelvo a recalcar, dice, escuchaban las maravillas de Dios, es decir, estaban profetizando de la misma manera que Saúl. ¿Qué pasa con el evento de Saúl? Que dice que lo que estaban entre él o alrededor de él lo escuchaban en sus propias lenguas. Por eso que ahí simplemente decía y profetizaba. ¿Por qué pasaba? Porque pasó lo mismo también. El Espíritu Santo les tradujo a las personas que estaban alrededor de Saúl. Lo mismo pasó acá con este grupo. El Espíritu Santo le tradujo en su lengua nativa a cada varón judío piadoso. Recordemos, recalquemos, son el grupo que el Espíritu Santo da buen testimonio de ellos, a pesar de que no eran cristianos. Dice que eran judíos piadosos. Estos judíos piadosos eran lo que el Espíritu Santo de alguna manera le quería transmitir las maravillas de Dios, según el verso 11. ¿Qué nos quiere decir esto? De alguna manera puedo comprender a los hermanos cuando dicen que el hablar en lengua que se dio aquí se trataba de lenguas humanas. Si podemos leer el contexto, también ahí menciona claramente que la lengua en la cual estos varones piadosos escuchaban a los 120 hablar era en su lengua humana nativa. Pero realmente eso quiere decir que no existen las lenguas celestiales. Para poder entender este tema, si existe o no existe las lenguas celestiales, tenemos que ver el siguiente grupo, que está en el verso 13, que dice, más otros. Ya cuando las palabras nos enseña claramente que dice más otros, hacen una separación de grupos. Evidentemente aquí no se refería al grupo de los 120 y tampoco se refería al grupo de los varones piadosos, sino era más otro. Así lo recalca el Espíritu Santo. Mira lo que dice, burlándose. Ya vemos que estas personas tenían una naturaleza más malvada, perversa, porque dice burlándose, decían, están llenos de monstruos. Aquí podemos ver algo que es fundamental para poder entender este tema. ¿Cómo se escucha una persona borracha? Digamos una persona que ya está en su embriaguez extrema. No se le entiende nada. De alguna manera el Espíritu Santo a este grupo de personas no le reveló lo que los 120 estaban diciendo en ese momento. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué le tradujo? Eso no lo podemos decir, solamente podemos opinar al respecto, porque no sabemos por qué el Espíritu Santo no le quiso transmitir la maravilla de Dios como lo hizo con el grupo anterior. Diferente a eso, no solamente no le tradujo, sino que estas personas no escuchaban a los 120 hablar ni arameo ni hebreo, que ese era el lenguaje normal de los judíos que creían en el Señor Jesucristo en ese momento, que eran los apóstoles y muchos más. El lenguaje de estos hermanos, de los 120, era el mismo lenguaje de este grupo de personas que seguramente también eran judíos que estaban en Jerusalén. Simplemente a este grupo de personas el Espíritu Santo no le tradujo. Y no solamente ahí, como recalcamos, estas personas escuchaban hablar garabato a los 120. Por eso que decían,
están borrachos, porque están llenos de mosto, es una forma de decir, están borrachos. Y esto nos lo puede confirmar el apóstol Pedro cuando se levanta y dice, no estamos borrachos. Aquí podemos dar por terminado el video de hoy del hablar en lengua, que podemos concluir de la siguiente manera. En el día de Pentecostés estaban el grupo de los 120, que obviamente estos fueron los que recibieron la lengua de fuego, recibieron el poder y la presencia del Espíritu Santo. Grupo número 2, estaban los judíos piadosos, que escuchaban a los 120 hablar las maravillas de Dios conforme al deseo del Espíritu Santo, porque Él fue el que les transmitió estas palabras, y no solamente ahí lo entendían según sus lenguas nativas. Grupo número 3, estaban aquellos que no entendían a los 120 porque les escuchaba hablar garabato. El Espíritu Santo no le tradujo, y podemos ver la naturaleza de este grupo de judíos que dice que se burlaban de los 120. Quiero invitarles a que no se queden ahí y vean el siguiente video para poder seguir hablando de este tema, porque como hemos dicho anteriormente, vamos a hablar a profundidad sobre el hablar en lengua. Vamos a ver los otros versículos y capítulos donde también se toca este tema. Gracias por vernos.